noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. No se equivocó Paulo Cablan. Hoy tenemos un programa especial, un programa para que te quedes atornillado al sillón, atornillada a la silla, hasta las 12:30 de la noche. Habla hoy aquí en Brotes Verdes el principal responsable del préstamo a Macri que nos hundió en esta crisis. En instantes, este hombre que están viendo aquí a mi lado, Alejandro Werner, director para América durante casi una década en el Fondo Monetario y máximo artífice del préstamo récord que recibió la Argentina a instancias de Donald Trump para intentar que Macri fuera reelecto. Lo has visto dar varias entrevistas en esta semana que estuvo aquí en el país presentando su libro, un libro donde cuenta justamente toda esa gestión y toda esa experiencia, pero te aseguro que en ninguno de los casos se tomaron 2 horas para conversar con él. Él también tuvo la gentileza de hacerlo, sabiendo por supuesto con quién se sentaba a conversar. Y lo que vas a ver en este programa son los principales tramos de esas 2 horas de conversación donde realmente, créanme, hay declaraciones muy pero muy llamativas. Escenas de, casi diría yo, neocolonialismo explícito son las que se van a ver a lo largo de este programa en boca de un Alejandro Werner que no se calla nada, que responde a todas las críticas, a todos los cuestionamientos, que se defiende, que explica cuál fue el rol de Estados Unidos y en definitiva cómo se gestó el programa económico que duplicó la inflación y cuyas consecuencias todavía estamos pagando hoy en la Argentina. Vamos a hablar de esto, por supuesto, porque tiene que ver con el paquete de medidas conocido el fin de semana y es el gran condicionante de ese paquete de medidas, que por supuesto ahora lo vamos a desplegar. Pero ¿cuánto influyó Estados Unidos en ese préstamo récord a Macri? ¿Por qué le siguieron desembolsando la plata aun cuando esos dólares se estaban fugando en tiempo real? ¿Quién metió la cola para que eso fuera así? ¿Cómo interviene el Fondo Monetario, los gobiernos que se le someten políticamente? Bueno, de esto, repito, vamos a hablar durante todo el programa de hoy, un programa especial en torno a esta figura que, bueno, parece ser de la historia desde 5 años, pero no, está lamentablemente más presente que nunca. Vamos a hablar también con mi compañera Gabriela Vulcano sobre la casta que llega al Congreso de la mano de Javier Milei, pase lo que pase en las elecciones generales, ¿verdad, Vulcano? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Sí, porque Javier Milei hizo eje en su campaña en un discurso anticasta. Ajá. Pero ¿con quién llega al Congreso? ¿Quiénes van a ser sus diputados? ¿Quiénes van a ser sus senadores? Porque por lo menos va a tener 40 diputados y 8 senadores en el Congreso si se repiten los resultados de las PASO. Habrá que ver si ese número se extiende, se agranda. Les vamos a contar quiénes son esos candidatos que hoy por hoy pueden llegar a tener chance de entrar al Congreso, de dónde vienen y si son parte de la casta o no. Gracias, Gaby. Vale la pena, por supuesto, hacer este ejercicio porque fue un aluvión de votos el que recibió el líder de La Libertad Avanza y, francamente, esas listas sábana tienen mucha tela para cortar. Pero también hay elementos para empezar a construir el perfil de una persona clave en su entorno. Victoria Villarruel, ¿verdad? Lucía Isikoff, buenas noches. Buenas noches, Ale. Claro que sí, porque si Milei gana, Victoria Villarruel no solo va a ser la vicepresidenta, va a tener la lapicera, podemos decir, de 2 áreas ultra sensibles como son seguridad y defensa. ¿Con quién? ¿A quién va a poner ahí? ¿Con qué ideas? Nos vamos a meter en el entorno bastante opaco, te anticipo, de Victoria Villarruel. Gracias, Lu. Va a estar interesantísimo. En instantes nada más esto. Ahora sí, el análisis de las medidas. Se da el anuncio de este fin de semana en un contexto particularísimo. Un contexto en el cual el ministro de Economía y también candidato Sergio Massa tiene que intentar aplacar la inflación y compensar los efectos de una devaluación que
fue prácticamente su puntapié de la campaña hacia las generales. La verdad que en la última semana no le ha ido mal con el objetivo de aplacar el aumento, por lo menos de los alimentos y bebidas. Fíjate vos que pataleó la Cámara de Empresas que producen alimentos, la COPAL, pero acató. Y se ve en la inflación semanal que les mostramos siempre, la que mide LCG, la consultora fundada por Martín Lustó. Miren lo que dio la última semana, la 4 de agosto, la inflación de alimentos según LCG. La de la semana anterior, la de la devaluación, había sido la más alta del año. Ese 4,1% nunca había habido un incremento tan violento del precio de los alimentos y las bebidas. Pero en la última semana se redujo prácticamente a la mitad, en línea con la semana previa a las elecciones. Sigue siendo un ritmo, véanlo ustedes, un ritmo que supera al de los meses previos a la elección. Ahí se ve cuando uno va abriendo el panorama que el piso se tocó allí en julio, cuando había logrado Sergio Massa mantener quieto el dólar por un tiempo. Pero claro, la dinámica de negociaciones y renegociaciones con el Fondo Monetario hace que la situación nunca termine de estabilizarse. Y por eso esa devaluación que disparó ese 4,1 en la semana posterior a las PASO, muchos creían iba a tener una continuación ascendente. Bueno, ahí hay una primera noticia que no es buena, pero sí, por lo menos es morigera el impacto de algo que para muchos era prácticamente la bandera blanca de Sergio Massa en esta carrera hacia las elecciones generales. Ahora, la dimensión del paquete de medidas compensatorias anunciadas hoy es relativamente exigua. El paquete de medidas incluye a muchos subgrupos de la sociedad, pero no a todos. Incluye a jubilados, por ejemplo, que van a tener un adicional de 10.000 pesos por sobre los 27.000 que ya se habían anunciado para tanto jubilados como pensionados. Y va a haber una exención de IVA que realmente es cuantiosa en términos de esfuerzo fiscal. Para los jubilados de la mínima, por ejemplo, la situación se va a retrotraer a antes del sablazo inflacionario del último año y medio. No es que recuperan todo lo de Macri, pero francamente es el segmento donde más esfuerzo hace el Estado. Ahora, hay otros, como por ejemplo los trabajadores informales, que se llevan la peor parte. Apenas le van a condonar por 6 meses un cachito de la cuota del monotributo. En la categoría A son 500 mangos. Parece una burla. Claro, es un paquete de compensación de una devaluación del 22% en un día, pero que si tomamos toda la de agosto es prácticamente del 30%, para un gobierno que tiene en el Fondo Monetario una restricción severa e importante, una restricción que el viernes tomó la forma nuevamente de un pliego de condiciones de 116 páginas. Ahora, ¿dónde está el grueso de la plata? Mira este cuadro, lo hicieron de apuro hoy en Cifra, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que funciona bajo el paraguas de la CTA. Para jubilados y pensionados, una población de 7.800.000 personas, el Estado pone casi 500.000 millones de pesos. El grueso de eso, y por eso es importante aprovecharlo, comprando con la tarjeta de débito y no sacando el dinero de la cuenta para ahí usarlo para las compras, la devolución de IVA, o sea, el IVA cero que va a haber para los jubilados y pensionados, insume la mayor parte de ese esfuerzo fiscal. El resto es el adicional de 10.000 pesos que les decía. Para los trabajadores privados formales, que van a cobrar 30.000 pesos en 2 veces, dos cuotas de 30.000 pesos, con los sueldos de agosto y de septiembre, o sea, principios de septiembre y principios de octubre, el esfuerzo fiscal es de 111.000 millones de pesos. ¿Por qué? Y bueno, porque una parte de lo que van a pagar los empleadores lo paga el Estado, en el caso de las empresas más chicas, y en el caso de las nóminas menos abultadas. Claro, también hay un esfuerzo fiscal en
ese adicional que van a cobrar los empleados estatales de la nación solamente. Las provincias tendrán que ir anunciando si lo pagan o no, ese bono, que dicen que es una suma fija, pero en realidad es un bono, porque son solamente 2 veces las que se lo va a pagar. Después habrá que ver si las paritarias lo absorben, si se compensa con la cuota siguiente a esa de la paritaria, o qué vaya a pasar con este bendito país en diciembre, ¿no? Pero los 390.000 empleados de la Administración Pública Nacional van a cobrar eso y ahí están otros 23.000 millones de pesos que pone el fisco. Ahí empieza a hacerse todo bastante más amarrete, porque a las empleadas de casas particulares, que son 424.000, les tocan 25.000 en 2 cuotas, o sea, 12.500 y 12.500. Pero a los hogares que tienen ingresos de menos de 2 millones de pesos, se les va a reintegrar con una escala, en algunos casos la mitad y en otros casos todo lo que pongan para cumplir con esta obligación frente a las empleadas domésticas. Ese es el costo de 4.200 millones de pesos, que igual, si bien es poco, es una buena señal que esté incluido este sector, siempre postergado en el paquete de medidas. Después tenés los beneficiarios de tarjeta alimentar, que son 2.400.000 y que van a tener una inyección según la cantidad de hijos, que va entre los 10.000 y los 23.000 pesos y que va a insumir esos 66.000 millones. Tenés el adicional para los beneficiarios del potenciar trabajo, que insume 26.000 millones, y finalmente ese diferimento para los monotributistas, que es, en el caso de la categoría A, un chiste. Lamentablemente, el gobierno no incluyó una suma, un monto para ellos, como había sido, por ejemplo, el caso de la IFE, del Ingreso Federal de Emergencia. Bueno, estos son los que están incluidos, y son los que están incluidos en tanto van a recibir un dinero. Después aparece la figura del préstamo subsidiado que el gobierno reivindica, va a aplicar para los monotributistas, pone a disposición hasta 4 millones de pesos, desde 400.000 para los empleados y para los monotributistas de categorías más bajas, hasta 4 millones para los de categorías más altas, a tasas que son la mitad del mercado. ¿Qué es lo que dicen en el Ministerio de Economía? Hay mucha gente endeudada con la tarjeta que va a poder sacar este crédito, cancelar la tarjeta y tener una tasa a 2, 3 o 4 años de plazo muy subsidiada por el Estado, de tal manera que se licúe y se desendeuden. Yo lo veo de otra manera. Hay tanta gente que no llega a fin de mes que muy probablemente esos préstamos sean un boom. Hay gente que lo va a querer bicicletear para sacarle la diferencia. Hay otra gente que sí lo va a usar para cancelar deudas ya contraídas. Pero en todo caso, se licúe o no, es una especie de préstamos que ese mismo laburante se da a sí mismo, a su yo de hoy, y que toma prestado de su yo del futuro. Es algo que tiene un parentesco peligroso con el chori financiero que repartió Macri a mansalva para intentar remontar las elecciones de 2019. ¿Se acuerdan? Se llamaban créditos Argenta en ese momento. Después los rebautizaron créditos ANSES. Pero la lógica es el ingreso que el Estado no le garantiza a sectores de la población, bueno, se lo da en forma de préstamo, con las muy nocivas consecuencias que esto tiene después sobre los ingresos futuros de esa misma población. Bueno, el paquete tiene ese esfuerzo y tiene esos incluidos, pero también tiene una parte importante de la población que no está alcanzada. Eso lo subrayó en un informe que también sacó hoy Claudio Lozano, que trabaja para la otra CTA, para la CTA Autónoma, y que sacó esta cuenta. Hay 1.439.000 desocupados que en tanto tales no van a recibir un dinero del Estado. No es que va a haber un refuerzo para los desocupados. Está para los beneficiarios del potenciar trabajo, pero esos no cuentan como desocupados. Tienen una contraprestación laboral que cumplen. Hay otro grupo más cuantioso, más numeroso, que es el de los asalariados informales. Los asalariados informales son más de 5 millones de personas, casi 5 millones y media, que como no hubo un IFE esta vez, no van a recibir un ingreso. Sí, les van a condonar la mitad un cachito del monotributo. Difícilmente se revierta el desamparo que siente ese sector cuando el peronismo le habla de derechos laborales, ¿no? Que es uno de los sectores que
fue justamente a votar en masa a Javier Milei. Y después están los cuentapropistas, que también están en una situación similar de desamparo. Los cuentapropistas no van a recibir un dinero en tanto tales, si bien muchos de ellos figuran en el universo anterior, en los de tarjeta alimentar, en los de potenciar trabajo y demás. Pero si uno lo mira así, hay 11 millones de personas dentro de la fuerza laboral que no reciben nada. Hay 20 millones en el cuadro anterior que sí lo van a hacer en estos 2 meses. Claro, el Fondo Monetario pidió en esas 116 páginas de la semana pasada, lo que se conoció el viernes, el memorándum de entendimiento de políticas, la carta de intención, el staff report, pidió que el ajuste continúe durante esta campaña. Pero lo que pierde de vista ese análisis es el ajuste ya realizado, especialmente sobre los ingresos de quienes viven de un ingreso fijo, valga la redundancia. Mirá vos cómo evolucionó el salario bruto real en los últimos gobiernos. Vale la pena, Manchi, que te acerques y que lo veas en detalle gobierno por gobierno, porque empieza con Carlos Saúl Menem, sigue con Fernando de la Rúa, fíjate que ahí estaba constante el salario, se devalúa violentamente con la devaluación de Duhalde, con la recesión de 2001 y con la devaluación de Duhalde, lo recibe Néstor Kirchner en ese piso que se empieza a recuperar, acompaña la línea amarilla y vas a ver cómo mejora también en el segundo gobierno de Cristina y llega hasta ese máximo en 2015. Acá está el serruchito de 2014, ¿no? La devaluación final de 2014 y el punto ese de 2015 en el que entrega Cristina el mandato a Macri. Desde ese momento, la pérdida más notable, más cuantiosa, es la que se registra durante el gobierno de Macri. Pero el hecho de que eso se sostenga durante el de Alberto Fernández hace que toda la superficie de esa pérdida salarial acumulada equivalga a guita de hoy a más de 7 millones de pesos. Si vos sacás la cuenta de cuánto llevamos perdidos en estos 8 años, desde aquel punto máximo del salario real, bruto, neto, como lo quieras medir, en dólares, en pesos, a poder adquisitivo de hoy, lo que sea, esta pérdida acumulada es, a plata de hoy, más de 7 millones de pesos. Ahora, mirá en el cuadro anterior cómo se distribuye esa pérdida. Esta es una cuenta muy interesante que sacó un grupo heterodoxo de Rosario que siempre cito, que es MATE, Mirador de Actividad del Trabajo y la Economía. En la siguiente placa vas a ver cómo se reparte esa pérdida acumulada. Porque no es solamente el trabajador el que pierde. El que dejó de pagar esos 7.144.000 pesos a plata de hoy es el empleador. El costo salarial, que así se dice técnicamente en economía, bajó en esa cantidad. Eso es un auto 0 kilómetro mediano, ¿no? Más o menos. Hoy chequeé el Cronos, creo que está 6 millones y pico, 7 millones. De eso perdieron los sindicatos, las obras sociales, el Estado y también el trabajador. Porque claro, el trabajador se lleva el sueldo neto. Entonces el trabajador perdió a plata de hoy, en estos últimos 8 años, el equivalente a 4.700.000 pesos. Sí, vos que ganás el sueldo promedio, vos que ganás 230, 240 lucas de bolsillo, te robó eso el paquete del Fondo Monetario. 4.700.000 pesos de hoy. Un auto chico, 0 kilómetros. Pero no solo perdió el empleado, perdió el Estado, que dejó de recaudar ingresos previsionales por 1.800.000. Dejaron de recaudar las obras sociales 600.000 pesos y dejaron de recaudar los sindicatos por cuotas sindicales 115.000 pesos acumulados, actualizados a hoy, acumulados en este tiempo. Entonces, el ajuste que ya se hizo en buena medida es un ajuste que recayó sobre todos estos actores. Actores que yo tampoco vi protestar de modo especialmente enérgico
ni cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario en 2018, ni cuando se lo renegoció el año pasado en 2022. Esta semana se va a cumplir un año del atentado, del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se armó quilombo? ¿Se acuerdan los cantos, no? ¿Qué quilombo se va a armar? Bueno, tampoco se armó quilombo por esta brutal exacción. Y ahora el Fondo Monetario lo que pide es más aumentos de tarifas. Mirá la evolución de las tarifas en el mismo lapso que te mostré recién, que, como te decía, tenía inicio en aquella convertibilidad ahora añorada, la época de Carlos Saúl Menem. Las tarifas en ese momento tuvieron un pico muy brutal porque, perdón, ahí empieza, este gráfico empieza en la dictadura. Fíjense lo caro que era el gas y la luz en la dictadura. Esto estamos hablando de lo que paga una familia en gas y luz a plata de hoy. Tuvo sus vaivenes hasta la convertibilidad. En la convertibilidad se mantuvo en un nivel alto ese gasto energético. ¿Por qué? Porque había que garantizarle a las privatizadas que recuperaran la plata que habían puesto para comprarse esas empresas. Luego eso se devalúa con la salida de la convertibilidad, el crack de 2001-2002, y se mantiene muy por debajo del nivel de los 90 y descendiente durante todo el kirchnerismo. Acá hay muchas críticas, algunas atendibles al kirchnerismo por haber derrochado subsidios en gente que no los necesitaba y además haber estimulado el sobreconsumo de energía en algunos casos. Pero lo que se vio con Macri fue una vuelta a los niveles de el principio de las privatizaciones. Esas 10 lucas mensuales en los servicios de gas y luz equivalen más o menos a lo que se garpaba cuando las privatizaciones, cuando les prometimos esa super mega rentabilidad en dólares atada al IPC de Estados Unidos a las privatizadas. Eso se devaluó nuevamente, después de los tarifazos de Aranguren, con este gobierno, que congeló las tarifas durante toda la pandemia, las mantuvo bajas, pero que a partir de julio del año pasado las empezó a subir violentamente. Miren dónde estamos hoy, de vuelta en Aranguren. Bueno, el Fondo Monetario el viernes pasado lo que dijo es que Argentina se comprometió la semana que viene a volver a subir las tarifas energéticas y hacerlo a medida que suban los precios para evitar que los subsidios se incrementen. No solo ya a los sectores de alto poder adquisitivo que ya están sin subsidios, a los medios y medios bajos, que también van a sufrir el tarifazo. Al día de hoy, Argentina le debe al Fondo Monetario más de 43.000 millones de dólares y pagó intereses y sobrecargos por casi 8.000 millones de dólares desde que Macri contrajo esa deuda en 2019. O sea, nos desembolsaron unos 45.000 millones, pagamos 8.000 y debemos 43.000. Así funciona la trampa del Fondo Monetario. Pagamos un montón, debemos casi lo mismo que al principio y cada vez nos condicionan más en nuestras políticas. Es evidente que una deuda así de monstruosa, y esto lo discutimos con Werner en la nota que estás por ver, no se puede pagar en los plazos habituales. Pero aún así, el candidato más votado en las PASO dice que va a ajustar 5 veces más que lo que exige el FMI. Y lo dijo así de clarito en una de las entrevistas que dio la semana pasada. El Fondo Monetario es casi un mecanismo perverso por el cual, digamos, se favorece a los gobiernos irresponsables y se le tira la pelota a otro que tiene que venir a hacer el ajuste. Ahora, el fondo te pone metas en términos de resultado fiscal, en términos de agregados monetarios y en términos de reservas internacionales netas. Cuando el fondo te pone la meta en términos de resultado fiscal, la forma en que lo conseguís es un problema tuyo, ¿ok? Históricamente, ¿qué han hecho los gobiernos? Lo han hecho ajustando al sector privado. Por primera vez en la historia, acá el ajuste lo van a pagar los políticos y sus socios. Ejemplo, cuando yo digo eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, lo que estoy diciendo es que el ajuste lo pagan los políticos chorros y la Cámara Argentina de la Construcción, o sea, la Cámara Argentina de la Corrupción. Ese modelo chileno del que habla Milei no es otro que el que colapsó con Macri, el modelo de iniciativa público-privada o participación público-privada. No se hizo
ni una sola de las rutas seguras, de las autovías, de los carriles aparte, de los puentes, nada de lo que habían prometido que iban a hacer con ese mecanismo se pudo hacer, porque ante el menor vaivén de las condiciones financieras, todas esas obras se caen. No es solo un modelo a la chilena, es el modelo a la española, el modelo que hace que los madrileños, por ejemplo, no quieran usar las autopistas fastuosas que hizo Florentino Pérez, el mismo que explota las autopistas de acá, amigo de Macri, el presidente del Real Madrid, por lo caros que son los peajes. Porque ahí sí se terminaron de hacer, pero para usarlos hay que dejar un ojo de la cara. Y aún así lo votaron a Milei en las provincias que esperan hace años, décadas, en algunos casos, que se haga alguna obra cerca suyo. Claro, me dirán, bueno, las obras igual no se hacen, igual tienen sobreprecios. Sí, tienen sobreprecios en algunos casos, pero no es que no se hacen. En todo el país hay obras que se hacen, que se están haciendo y que se han hecho, porque Argentina no es un país de mierda. Javier Milei también dio detalles de la motosierra que planea aplicar en la entrevista con Bloomberg que extractamos la semana pasada, pero que me parece deja este cachito interesante para conversar. En todo un conjunto de reformas que desregulan la economía. Nosotros pensamos recortar la obra pública, llevarla a un sistema de iniciativa privada a la chilena, pensamos recortar las transferencias discrecionales a cero y pensamos, digamos, eliminar los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para minimizar el impacto en precios. Eso sí te da 13 puntos del PBI, pero también queremos avanzar en la privatización de las empresas públicas y eso es un punto del PBI, y también queremos avanzar en la eliminación de regímenes de privilegio, que es otro punto más del PBI. Ahí aparece de vuelta una palabrita que vuelve a resonar de los años 90, privatizaciones. Y un ajuste que en algunas entrevistas dice que va a ser de 5 puntos del PBI, en otras del 13, en otras del 15. ¿Vos viste recién la cantidad de medidas que te mostré que anunció el gobierno durante el fin de semana? Eso es 0,4% del PBI. Imagínate recortar 15. Si este, está bien, tímido, pero refuerzo de ingresos al fin, va a insumir 0,4% del PBI, imagínate al revés 15. Bueno, Sergio Massa, frente a esta situación, hace equilibrio o intenta hacerlo. Hoy estuvo con Luis Ignacio Lula da Silva y no se trajo demasiado, francamente. Una línea para financiar importaciones de Brasil por 800 millones de dólares, que viene bien porque este año es un año de especial déficit con Brasil, dado que no le pudimos exportar el trigo que habitualmente le exportamos. Pero aunque no se trajo demasiado, lo que sí podría aprovechar es esto que vas a escuchar ahora, que dijo Lula en Sudáfrica, en la cumbre de los BRICS, donde remó y remó y remó para que el grupo invite a la Argentina a participar, algo que por supuesto le permite mayores grados de libertad, más allá de lo que uno piense de Rusia o de China en términos geopolíticos, ¿no? Permite sacar la cabeza del yugo de una deuda monstruosa con Estados Unidos, que es el que está detrás del Fondo Monetario Internacional. Permitió, de hecho, financiar las importaciones de este año, el swap de monedas con China. Permitió pagarle a Estados Unidos, pagarle al fondo ese dinero que fluyó desde allá. Bueno, decía que le podría servir más que los 800 millones de dólares a Massa escuchar lo que dice Lula en este diálogo con su televisión pública, la televisión pública brasileña. Porque, la verdad, su explicación de cómo el fondo le impuso la devaluación es bastante poco satisfactoria para un candidato en campaña. Lula, más político, veterano de 1000 batallas, se pregunta cosas más interesantes. ¿A quién le impone el Fondo Monetario sus políticas? ¿Quién se deja imponer? ¿Y en qué circunstancias? Escúchalo vos. O dinheiro que ele põe lá é quase como se fosse capricho. O país fica preso àquilo e não consegue sair. E a gente pode ver isso, a situação da Argentina. Como é que está difícil por causa do empréstimo que foi feito por interesses políticos do FMI. Os 44 bilhões emprestados ao Macri na época das eleições. Há quem diga na Argentina que esse dinheiro foi emprestado
por conta das eleições, para que o Macri pudesse ganhar as eleições. Ele não ganhou, o Alberto Fernandes ganhou e o Alberto ficou com a dívida e que agora tem que pagar. ¿En qué momento normalizamos que un grupo de tipos que en algunos casos ni siquiera conocen la Argentina personalmente nos impongan una devaluación de nuestra moneda? Nos pongan un cabestro, como dice Lula, un bozal, y empiecen a dirigir nuestra política incluso a riesgo de que perdamos lo más elemental de nuestra soberanía en un proceso electoral como este. ¿Quién se deja imponer en una circunstancia así algo como una devaluación del 30%? ¿Se pueden solucionar nuestros problemas económicos siendo buenitos con el FMI? ¿Se pueden pedir soluciones a la dirigencia política a nuestros problemas, a los problemas de nuestro bolsillo, sin confrontar con ese poder extranjero que viene a intervenir de vuelta en nuestras decisiones por un préstamo que concedió a un gobierno que permitió además que ese dinero se fugara? No quiero dejar pasar este inicio del programa sin dedicarle el programa a Federico Delgado, fiscal federal que falleció ayer, muy tempranamente y lastimosamente a los 54 años, y que no se cansó durante toda su carrera como fiscal de investigar los mecanismos fraudulentos de la deuda externa sobre nuestra soberanía. Porque en campaña parece que nadie está dispuesto a decir esto. Nadie está dispuesto a decir que el Fondo Monetario nos está atacando. Quizás solo la izquierda, pero lo dice mientras ataca a Massa como único argumento de campaña, quizás pensando solamente en lo electoral cuando estamos al borde de un abismo que nos puede arrojar a una situación violenta, a una situación de intolerancia, a una situación que además puede desatar una marea de ajuste feroz en nombre de la libertad. ¿Es hora de pensar en las bancas o es hora de pensar en cómo preparar la resistencia contra el fascismo? El fondo vende estabilidad, pero no hay estabilidad posible con una auditoría cada 3 meses de una deuda que es impagable. Ojalá, ¿saben qué? Ojalá nos demos cuenta a tiempo. En la primera parte de la entrevista con Alejandro Werner, el máximo responsable del préstamo a Macri, le pregunté sobre el rol de Estados Unidos. Escúchalo. ¿Hasta dónde influyó el gobierno de los Estados Unidos en el préstamo a Macri y en la velocidad a la cual se lo desembolsó? Mira, como comentamos en el libro, yo creo que la influencia de, obviamente, el principal accionista en el Fondo Monetario, que es Estados Unidos, así como otros accionistas importantes, es significativamente menor a lo que se cree en Argentina y probablemente mayor a lo que nos gustaría creer a los funcionarios del fondo. Y primero, yo creo que obviamente el hecho de que haya un apoyo claro de un grupo de accionistas importantes hace que la institución trabaje de manera más ágil, hace que la institución trabaje, digamos, bajo una visión y una plasticidad o elasticidad de las reglas mayor. Y en ese sentido, claramente los programas son menos rígidos, pueden ser más grandes, etcétera, que en los casos en los cuales no se percibe que existe este apoyo tan importante. De alguna manera el staff trabaja de manera un poquito más libre, digamos, ¿no? Para diseñar el programa, para acomodar particularidades del país en el que se está trabajando. Segundo, probablemente cuando se llegan a etapas finales de los programas, sí hay un tema muy rígido entre el país y el Fondo Monetario. La intervención de algunos accionistas
pues como que permite destrabar estas diferencias de manera un poquito más fluida. Lo que a mí me tocó ver es que en la determinación del programa con Argentina, estos fenómenos estuvieron presentes. Trabajamos de manera más ágil, tratamos las cosas que creíamos nosotros que eran necesarias y donde veíamos que íbamos a tener cierta defensa por parte de otras partes del organismo, las intentamos, las empujamos y en algunas de esas cosas fuimos exitosos porque sabíamos que había un entorno que favorecía que seamos más creativos. Lo que yo nunca vi es una instrucción del gobierno americano que la hayamos tenido que implementar. En un momento le hace un llamado Mauricio Claver Carón. Y lo describo en el libro, o sea, la única, el único intercambio directo, que tampoco no me acuerdo cómo lo escribimos, ¿no? Pero mi recuerdo es no lo caracterizaría para nada como una instrucción, pero sí tal vez una sugerencia. Y estaba en un hotel aquí, entré a tomar el llamado y le dije a Mauricio, oye, esa sugerencia está muy por encima de lo que yo puedo hacer. En segundo lugar, creo que es equivocada. Y bueno, si quieren hacer esta sugerencia a un número de teléfono que esté jerárquicamente más arriba del mío, háganla y bueno, ya veremos dónde terminamos, ¿no? Pero este no es el número de teléfono apropiado para hacer esa sugerencia. Y lo concreto es que nunca más, o sea, no es que me hayan hablado Christine Lagarde o David Lipton solicitando que hagamos ese tipo de modificaciones. Y por último, digamos, como respuesta a esta pregunta, en términos del tamaño del programa, los desembolsos, etcétera, ni yo me metí a ver esa decisión. O sea, yo se lo dejé al equipo técnico, no hice ninguna sugerencia sobre esto, porque cualquier sugerencia que yo hiciera, siempre pensé que podía ser vista como una instrucción de Christine Lagarde o de David Lipton, que podría haber venido de algún accionista. Entonces, eso lo dejé en libertad del equipo. Un día Nigel Chock, que era el subdirector gerente, el subdirector del departamento que supervisaba estos trabajos, con Roberto Cardariel, y un poco vinieron y dijeron, bueno, ya estamos terminando las negociaciones y creemos que este es el nivel del programa que necesitamos. Se lo comuniqué a mis superiores, ¿no? A Christine Lagarde y a David Lipton, y luego que más o menos lo vieron bien, informalmente, en forma de rango, lo discutimos con el gobierno argentino. Por lo que yo vi, yo no vi ninguna sugerencia de nadie en eso. Claver Carón se jactó luego en una conferencia con diplomáticos chilenos de haber ayudado a la Argentina. Él dijo los europeos eran los que... No, yo creo que Claver Carón claramente en el directorio del Fondo Monetario, de manera muy clara y muy a su estilo, apoyó el programa con Argentina, discutió con aquellas sillas que probablemente tenían ciertas dudas y defendió estos programas. Y probablemente... Aún cuando ya habían entrado en problemas, digo, las extensiones... En diferentes etapas, pero bueno, y también nosotros creíamos que el programa hacía sentido y hacía sentido hacer la extensión y había compromisos del gobierno argentino para extenderlo. Entonces, en ese sentido, ahora, Claver Carón a nivel del directorio puede haber hecho las gestiones que él hubiese querido y es válido. Al final del día, el directorio es un órgano político y son representantes de los gobiernos de sus países y son los dueños del fondo. Entonces, a nivel del directorio, las gestiones que pudo haber hecho Claver Carón como enviado del gobierno de Estados Unidos, aunque sea pagado por el Fondo Monetario, pero representando los intereses de Estados Unidos, es la manera que opera el directorio del Fondo Monetario. Son los dueños, dice Alejandro Werner, son los dueños. Y claro, los dueños hacen lo que quieren. ¿Te fijaste, no? El diálogo que relata con el enviado de Trump, que le dice,
algo por teléfono y dice, este no es el teléfono correcto. Y dice, quizás hizo ese lobby después ante el directorio. En fin, mucha tela para cortar de lo que nos dijo Alejandro Berner. Este segundo fragmento es el fragmento más picante, el fragmento en el que habla del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno de Macri, y en el que de algún modo se transparentan sus preferencias políticas. ¿Cómo evalúa el hecho de que con una sequía que al gobierno de Macri le costó unos, no sé, 8.000, 10.000 millones de dólares, el financiamiento neto a su gobierno haya sido casi 45.000 millones y que con una sequía que ahora le costó cerca de 25.000, prácticamente la mitad de la cosecha de soja, los desembolsos sean cero e incluso le quieran cobrar en términos netos del Fondo Monetario? Es que yo creo que si este gobierno hubiese actuado de manera diferente, la reacción de la comunidad financiera internacional frente a la sequía hubiese sido totalmente otra. ¿Cuál? No, claro que le hubiesen prestado más, hubiesen ampliado el crédito, pero este gobierno, cuando tuvo exceso de recursos, no los ahorró, firmó un mal programa. Tienes un presidente que no explica, no defiende, no toma cero paternidad de la carta de intención. Deja tú con el fondo, con la sociedad argentina. No le explica a la sociedad argentina qué va a hacer para aliviar los problemas del 50% más vulnerable de esta sociedad. Probablemente está inaugurando una escuela de charango en el norte del país cuando el país está al borde de una situación inflacionaria tremendamente preocupante. Entonces, el fondo tiene este tema que tú decías de buscar aseguramientos políticos por un espectro más amplio de la sociedad argentina para tener esta seguridad institucional. Bueno, el programa que se hizo con este gobierno no tiene el apoyo ni del gobierno. O sea, la violación de esos criterios que tú mencionaste con el gobierno argentino, con este gobierno, el Fondo Monetario firmó un programa casi que de facto no lo reconoce ni el presidente ni la vicepresidenta. Entonces, es como un poco estéril ir a preguntarle a la oposición si van a apoyar este programa. La vicepresidenta no lo vota en el Congreso, el presidente no lo menciona, no menciona nada, ¿no? Porque quién sabe en dónde está. Entonces, un país en ese sentido sin liderazgo técnico. Y probablemente el Fondo Monetario piensa que hacer un programa con un país que no tiene el liderazgo en el diseño de políticas públicas, pues realmente prefieren, en la medida que haya cierta disposición de incrementar la exposición con ese país, esperar a que haya un gobierno que tome responsabilidad del diseño de políticas públicas. Yo creo que esa es la posición. Yo creo que si se hubiesen enfrentado con otro gobierno, como te dije, años antes le hubiesen dado más recursos y ahora probablemente hubiesen ampliado el programa. Porque como tú bien lo dices, las circunstancias internacionales lo ameritarían. Pero la parte de responsabilidad de diseño de políticas públicas y de compromisos que este gobierno está dispuesto a adoptar, no está ahí. El ministro de Economía puede hacer muchos compromisos, pero el ministro de Economía se puede ir mañana, se pudo haber ido al final del día. Lo que uno quiere ver es el compromiso del presidente. Lo que pasa es que todas esas cosas pasaban con Macri y a Macri le daban 50.000 millones de dólares. Y los ministros se iban, el presidente del Banco Central se iba al día anterior a que le desembolsaran. No, pero el presidente Macri... Perdían una PASO y le seguían desembolsando. No se desembolsó después de las PASO, pero el presidente Macri, él cometió muchos errores y cada vez que vengo contigo luego decimos, bueno, y podemos tener otra entrevista y hablamos de otra cosa, ¿no? Siempre se abren más puertas de las que se cierran contigo, pero lo que yo te digo es, con todos sus errores, el presidente Macri, él personalmente asumía responsabilidad de los compromisos de política pública que se hacía. Él se subía a un avión y iba a explicar qué es lo que iba a hacer y por qué quería más recursos, y luego el fondo decidía si sí o no, no estaba ausente. Pero daba una conferencia de prensa donde anunciaba un acuerdo que no se había hecho. Eso es cierto y lo decimos ahí. Yo creo que las dos cosas son, o sea... Pero igual le daban plata. No, pero luego... Mucha, que después condicionó. Perdón, pero después de eso hizo muchos compromisos en materia de política fiscal, que los cumplió, que eran costosos para él, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de lo que él creía.
o le hubiese gustado hacer, y que, como el tema de las retenciones, que sí se hicieron. Y en términos monetarios también. Y yo creo que nosotros podemos juzgar al presidente Macri en absoluto. No, es que no estoy jugando al presidente Macri, lo que estoy viendo es que hay una doble vara muy evidente. Yo te diría que no hay ninguna doble vara. Yo creo que este gobierno ha sido tremendamente peor que el gobierno anterior. Hay una falta de responsabilidad. Claro, pero lo importante es qué cree el Fondo Monetario. Bueno, yo te puedo decir lo que creo yo. Hazle una entrevista a Rodrigo Valdés. No me la hagas a mí para ver qué cree el fondo. Hoy, habiendo visto todo este periodo, y me imagino, si yo hubiese seguido allá, tendría la misma opinión que tengo hoy. Este gobierno, en términos absolutos, en términos relativos, tanto relativos a otros gobiernos argentinos, a gobiernos de otros mercados emergentes, a gobiernos de América Latina, Centroamérica y el Caribe, ha sido un desastre en el diseño de políticas públicas. Dime tú, y digo, tú eres el entrevistador y yo soy el entrevistador, pero dime tú qué destacarías desde el punto de vista del paquete de políticas públicas que propuso este gobierno. Es que yo coincido en que este gobierno fue un desastre. No lo voy a defender. Okay, no. Lo que digo es que ante circunstancias igualmente desastrosas, por prejuicio ideológico, el Fondo Monetario le da dinero al gobernante que le gusta y se lo retasea al que no le gusta. Es que creo que eso refleja tal vez un mal entendimiento del Fondo Monetario, de la comunidad internacional, que yo creo que tienes tú, o sea, porque es cierto, hay dos circunstancias externas parecidas. Claro, la sequía, los gobiernos que se suceden con distintos funcionarios, la no paternidad del ajuste. No. Macri sí tenía la paternidad del ajuste. Pero cuando salió en la tele, hay muchos discursos del presidente Macri que claramente le dijeron a la población por qué venía al fondo, qué es lo que iba a tener que hacer y por qué lo hizo. Pero le mentía que ya tenía el acuerdo y no estaba. Eso lo dijo y lo decimos en el libro y lo criticamos por eso. ¿Y por qué después de eso le siguieron dando dinero? No, porque después de eso hizo compromisos importantes de política pública para corregir su programa fiscal, su programa monetario y su programa estructural, déjame terminar, y cumplió con varios de esos compromisos y salió a hablarle a la sociedad para explicarle lo que tenía que hacer. Este es un gobierno donde la vicepresidente... El resultado igual fue un desastre, eso usted lo admite. El resultado de esos compromisos no se cumplió. Y también lo admitimos y digamos, especulamos que una parte importante de ese desastre obviamente fue el resultado de las PAS, o fue lo que vimos, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es... el fondo es incompatible con la democracia. Tenía que ganar Macri de vuelta para que las cosas funcionaran bien. No. Lo único que debió de haber pasado es tener un gobierno un poquito más responsable, que es lo que yo creía que iba a ser Alberto Fernández. Eso, por ejemplo, en Jamaica. Tuvimos un programa con el Partido Laborista, luego llegaron los conservadores y tenían todo una crítica al programa del fondo en la campaña. Nos llamaron, fue la jefa de misión y dijeron, a ver, ¿cómo cuadramos nuestras propuestas de campaña con el programa del fondo? Pum, pum, lo hicieron, continuaron con el programa del fondo y Jamaica de menos regresó a los mercados internacionales, coloca bonos en los mercados internacionales y tiene estabilidad cambiaria, monetaria y financiera. Entonces, la visión del fondo era que con Alberto Fernández íbamos a ver eso. No lo vimos. Entonces no es que sea incompatible con la democracia. Creo que también el fondo además tiene que ser hasta más agresivo en tomar riesgos políticos. Por eso tiene el estatus de acreedor super senior. Entonces hay que decir, oye, si un gobierno quiere hacer bien las cosas, pero hay un riesgo de que en una elección luego venga otro gobierno, ni modo, hay que apoyar lo que creemos que son buenas políticas. Si luego viene otro gobierno, con tal de que nos pague, que es lo que ha pasado a través de la historia, porque la tasa de morosidad del fondo es bastante baja, ya está. Fue una mala operación, pero la comunidad internacional estuvo detrás de una propuesta de políticas públicas que la comunidad internacional cree que es buena para los habitantes de esa sociedad, y como es buena para los habitantes de esa sociedad, es buena para el mundo, es buena para sus vecinos, etc. Y eso, al revés, probablemente lo hace un instrumento para apoyar un entorno más democrático. Justo se picó ahí, ¿eh? Bueno, te vas a tener que quedar después de los avisos, porque viene Gaby Vulcano con la casta que puede entrar al Congreso de la mano de Milei. Viene Lucía Isikoff
con el opaco entorno de Victoria Villarruel. Pero viene la última parte de la entrevista con Alejandro Werner, una última parte donde él explica a su manera por qué le siguieron dando y le siguieron dando y le siguieron dando a Macri casi hasta el último día antes de aquellas PASO de 2019 para que ganara las elecciones, aun cuando todo aconsejaba que no lo hicieran. Ojo que en eso le va la firma al propio Werner, ¿eh? Después de estos avisos, hasta las 12:30, brotes verdes. Me daba un poco de cosita pedirle a Gaby Vulcano esta columna, pero siento que es algo así como un deber cívico. ¿Qué personalidades pueden llegar a entrar al Congreso de la mano de Javier Milei, Gaby? Javier Milei necesita hacer algunas reformas, por lo menos así lo planteó en la campaña hasta ahora, y para hacer esas reformas sí o sí va a tener que tener el número necesario en el Congreso. Si cumple con las expectativas, por lo menos que se dieron hasta las PASO, se piensa que en la Cámara de Diputados entrarían 40 diputados de La Libertad Avanza. Bueno, pero ¿quiénes son esos candidatos con todo su pasado detrás? Porque recordemos que Milei todo el tiempo dice, nosotros no queremos ser la casta, justamente venimos a combatir a la casta. Me intriga muchísimo, Bueno, Gaby. me puse a fijar algunos de los candidatos que hay en distintas partes del país y te voy a ir contando. Acá tenemos la foto de 3. Seleccionamos a 3, después les vamos a contar de algunos otros. A 2 los conozco, a 1 no. Bueno, el primero que claramente lo conocés, que tiene que ver con Ricardo Bussi. ¿Quién Ajá. es Ricardo Bussi? Hijo del genocida. Es hijo del genocida Antonio Bussi, que más allá de ser el hijo, también tiene un discurso negacionista. Es diputado provincial actualmente, es el líder, el referente de Fuerza Republicana. Este es Ricardo Bussi. Conocido. Fue diputado, fue senador, fue diputado en 1997, en 2001, 2003, fue senador, tiene una larga trayectoria en la política. Podríamos decir que es parte de la casta. Sí, claro. Igual que el otro, el que tiene al lado, que es el hijo de quien entrevistamos la semana pasada, Eduardo Menem, 22 años senador. Así es, Martín Menem tiene el sello de la familia Menem, es hijo de Eduardo Menem y el sobrino del expresidente Carlos Menem. Es alguien que hace muy poquito incursionó directamente en la política. En el 2001 fue electo diputado por La Libertad Avanza, diputado provincial. Y ahora iría al Nacional. Y ahora va a pelear por una banca en el Congreso Nacional. Recontra casta también. Podríamos hacer También. como hace él con los ministerios. Casta. Casta, los 2 primeros. La otra, Mercedes Llano. ¿Quién es Mercedes Llano? Bueno, es candidata a diputada por Mendoza, ex becaria del CONICET. me está jodiendo. No, no te estoy jodiendo y te diría que es una de las pocas cosas en las que no acuerda con Javier Milei. De hecho, le preguntaron qué pensaba ella de esta idea de privatizar o terminar con el CONICET. Dijo, en eso no acuerdo con Javier Milei, no estoy de acuerdo. Alucinante. Pero más allá de ser una ex becaria del CONICET que publicó muchos trabajos, es una de las referentes de lo que es el Partido Demócrata en la provincia de Mendoza. Recontra casta también. También es ¿No? diputada, sí, es diputada provincial por ese partido y es referenta. Es hija, además, de uno de los líderes y referentes también del Partido Demócrata. Así que también tiene trayectoria en la política. Pero a los demócratas no son los que dicen los gansos en Mendoza, son Sí. esos pitucos de... Sí, claro. Bueno, está bien, pero eso existe hace 100 años. Existe hace muchísimo. Hacía mucho tiempo que el Partido Demócrata no tenía tanto peso en Mendoza y Claro. vino a tenerlo ahora de la mano de Javier Milei. ¿Qué más, Gaby? ¿Qué pasa con el resto? Que vamos a ver algunos nombres que figuran también como candidatos a diputados importantes. Tenemos por un lado, bueno, decíamos, a Pablo Anzaloni. Ajá. Pablo Anzaloni, mirá lo que te voy a contar, Berco. A ver. Fue diputado por Cambiemos. Sí. Dirigente de la UATRE, partido que... No, el gremio del Momo Venegas. Y después fundó el partido FE que con Gerardo Momo Venegas. Después de que dejó de ser diputado de Cambiemos, tuvo algún acercamiento con el peronismo. Bueno, finalmente se alejó
y hoy es uno de los candidatos por la provincia de Buenos Aires de Javier Milei. También diríamos que tiene su recorrido. Sí, claro, claro. Tenemos después a Facundo Correa Llano. ¿Quién es Facundo Correa ese no Llano? lo tengo, lo Recién siento. mencionábamos a la candidata Llano. Bueno, él fue asesor de la candidata Llano, también es un referente del Partido Demócrata. Creo que es hermano, medio hermano. No es hermano, no son parientes, mirá. pero fue asesor de ella y es hoy un referente también del Partido Demócrata en Mendoza. Bien. Después tenemos a Manuel Quintar, de Jujuy. No. Manuel Quintar de Jujuy fue candidato del PJ y fue gerente de la clínica de personal del azúcar del Ingenio Ledesma, muy cercano a lo que tiene que ver justamente con esta empresa tan importante en la provincia de Jujuy. Y en la represión ilegal también, ¿no? Sí, y en la represión ilegal. Te digo rapidito, Sí. Lilia Lemoine, Sí. conocida, ahí se despega de la política. Ella es influencer. Claro, cosplayer, sí. Pero A ella sí la conozco. Sí, incursionó en la política de la mano de José Luis Espert, hoy enfrentado a Javier Milei y que está dentro de las filas de Juntos por el Cambio. Bueno, después tenemos otras más que Diana Mondino, que es economista, ahí aparece como alguien más de afuera, Marcela Pagano, que es periodista, y María Celeste Ponce. María Celeste Ponce es líder de los Pumas Libertarios. ¿Cómo? Sí, así como escuchás, líder de los Pumas Libertarios, una agrupación que tiene como referencia a Javier Milei. Ella también es influencer. ¿Pero juegan al rugby? ¿O? No, no, ah, no, ok, no, ok. no. No, está bien. No, pensé que tenía que ver con eso. No, no tiene que ver con el Mundial de Podría Rugby. ser. Podría ser, pero no es este el caso. Y lo que te decía, es influencer. Javier Milei se fijó mucho también en aquellas personas que tienen redes sociales y se destacan en las redes sociales y son influencers. Es como, hay varios candidatos Bien. en ese sentido. Tenemos casta, tenemos descendientes de genocidas, reivindicadores de su trayectoria, y tenemos influencers. Sí, y uno más que a vos te gusta. ¿Quién? Que es Alberto Berti Venegas Ah, Lynch. sí, claro, el máximo prócer, como dice el máximo prócer de las ideas de la libertad. Sí. Tengo una anécdota de él. Sí, debe ser pariente del Che Guevara, porque, ¿no? Ah, lo dice. Ah, él lo dice. Parece que sí, que efectivamente lo es. Bueno, venía de la alta alcurnia, el Che también, pero en el búnker de Milei, me contaba el otro día un compañero, fue al cronista de la televisión pública, lo tocó así en el hombro y le dijo, ¿qué se siente que te vas a quedar sin laburo dentro de un par de meses? Así. Alguien capaz de hacer eso va a ocupar una banca en el Congreso. ¿En Senado qué onda, Gaby? En el Senado, te diría que ahí Javier Milei buscó que sus candidatos no estén tan asociados a la política, a la vieja política, a la casta, pero aún así tiene algunos que tienen un recorrido hecho. Acá vamos a ver, bueno, uno de los que sonó en este último tiempo, que no está necesariamente vinculado a la política directamente, que es Juan Napoli, Ajá. ¿no? Bueno, fue uno de los más nombrados en este último tiempo, banquero, presidente de la banca de valores. También fue vocal en River Plate. Es alguien que, si bien no viene de la política, tiene un vínculo directo con los distintos dirigentes políticos a lo largo de la historia en nuestro país, ¿no? Él tiene una llegada en ese sentido, pero eligió sobre todo que tengan perfil económico los que van a ocupar un lugar en el Senado. Después aparece Ezequiel Atauche. ¿Quién es Ese no lo Ezequiel tengo. Atauche? Bueno, es un dueño de inmobiliarias, empresario, está vinculado... Un sector muy popular en la población. Sí, y está vinculado a los negocios mineros también. Ahí lo que te mostraba, bueno, viene de otro sector. Y después tenemos a Bartolomé Abdala. ¿Quién es Bartolomé Abdala? Bueno, en este caso sí está muy vinculado a la política. Fue presidente de PRO en San Luis. Ah, mira. Muy cercano en su momento a Mauricio Macri. Después fue también diputado. Pasó por el gobierno de Alberto Rodríguez Sá, fue parte de su gabinete, estuvo al frente del Ministerio de Turismo. Peronista. Bueno,
fue presidente del PRO también. Claro. ¿No? Un poquito de todo. Bueno, hoy es uno de los candidatos a poder tener una banca en el Senado. Y Bien. después tenemos a alguien más que es Bruno Olivera, que es contador. Es uno de los más jóvenes de los candidatos que tiene La Libertad Avanza en San Juan. Ajá. Es parte de Acción para una Democracia Nueva y es dueño de gimnasios. Tiene un poquito y un poquito. Bien, me ¿viste? gusta, Gaby, me gusta. Bueno, Después, ahí sí, por lo menos es de fuera de la casta. Hay que ver qué aporta, ¿no? Un dueño de gimnasios, pero es en todo caso aire nuevo. Hay que reconocerle, ¿no? sí. Y después el último que tenemos es Francisco Paoltroni, que es productor agropecuario. Mirá, de Formosa, Sí, tampoco lo conocía. es muy enfrentado al gobernador de esa provincia, Gildo Infran, Ajá. y en su momento lo que decidió fue fundar el Partido Libertad, Trabajo y Progreso para poder incursionar en la política. Hermoso grupo humano, Gaby, Sí, hermoso grupo todos humano. estos candidatos tienen, te diría, casi asegurada una banca en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, porque tienen altas chances de poder ganar en caso de, como decíamos, que se cumplan los pronósticos hasta ahora. Veremos qué pasa y si Javier Milei suma algunas bancas más. Gracias, Gaby. Me tomo de tu columna para presentar una tercera parte de la entrevista con Werner. Quizás nos entra la cuarta, donde explica por qué siguió desembolsando. Pero quiero compartir la parte sobre la dolarización, porque hablamos un ratito sobre si es viable o no el plan de Javier Milei para dolarizar, si es posible hacerlo como él sostiene, que técnicamente dice que tiene 4 opciones, que los bonos y demás. Y también qué opinaría el Fondo Monetario. Escuchalo al hombre que le prestó los 45.000 millones de dólares a Mauricio Macri hablar de lo que puede llegar a venir. Ha sido crítico de la dolarización como propuesta de política económica y coincide en esto con otros economistas ortodoxos de Estados Unidos, incluso que también lo han expresado. ¿Cree que puede ser incluso un peligro dolarizar? A ver, lo que yo dije, yo creo que Argentina tiene que volver a intentar recuperar su moneda. También dije, lo cual es una obviedad y cualquier persona que haya estudiado economía, ¿no? Pero aquí de repente los periódicos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Los periódicos lo sacan como titulares, que el dólar no es la moneda óptima para Argentina. Pues la teoría económica tradicional te dice que si quieres adoptar la moneda de otro país, eso lo deberías hacer solo en los casos en los cuales tu economía, estructuralmente, su ciclo económico, etcétera, se parece de manera relativamente importante a la del país del cual estás adoptando la moneda. Si las decisiones que toma su Banco Central, como son adecuadas para ellos, probablemente en la mayoría de los casos sean adecuadas para ti, porque tu economía se comporta de manera parecida a esa. También dije, bueno, Argentina nunca ha utilizado su moneda como instrumento para amortiguar el ciclo económico, para tener las ventajas que países como Canadá tienen de tener un tipo de cambio propio, una moneda propia, etc. Y en ese sentido, hablar de la decisión óptima, todas las decisiones son subóptimas para Argentina. Entonces, esta decisión trato de restablecer la moneda para tener un instrumento de política pública para amortiguar el ciclo económico, versus me deshago de ella, no porque el dólar sea bueno para Argentina, pero con eso creo que rompo la tradición de mal utilizar mi moneda con fines de financiamiento y por lo tanto termino con inflación. Es una discusión válida entre economistas. Yo estoy de un lado, pero otros están de otro, y yo creo que es un debate importante en este país. Creo que es hasta demagógico pensar que si adoptas el dólar se resuelven todos los problemas que tiene Argentina, que llevaron a Argentina a ser un país con inflación crónica, de ser un defaulteador serial, etcétera, etcétera. ¿Por qué demagógico? Porque presenta una solución fácil. Porque presenta una solución fácil y dice, como nos amarramos a este mástil, todo lo demás se va a solucionar. Y no es así. Tú ves el caso de Ecuador. La deuda ecuatoriana hoy tradea como un país en distrés. No tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Lo fiscal no se resolvió. Ecuador no se volvió un destino de inversiones por tener la dolarización.
y por ende los problemas políticos de Ecuador siguen ahí, ¿no? Tienen la destitución, digamos, la renuncia a un presidente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no tiene es la volatilidad nominal que tiene Argentina. Entonces, y luego vamos a la coyuntura actual de Argentina. Argentina hoy no puede dolarizar. No tiene dólares. Pues sí, es como obvio, ¿no? Y lo que hay que hacer para que Argentina esté en posición de poder tomar esa decisión, pues yo creo que es lo mismo o hasta más de lo que Argentina tiene que hacer para estabilizar con su propia moneda. O sea, sería estéril. No, yo creo que hay que empezar por arreglar parte de las cosas, no todo. Y luego, cuando Argentina tenga una inflación del 15%, del 20%, digo, eso es un tema técnico que hay que afinar, pero no del 130%, Argentina genere dólares en el Banco Central, ya sea por un superávit de cuenta corriente o por un endeudamiento de largo plazo que le permita saber que esos dólares los tiene ahí por los próximos 5 años, puede debatir estos temas. En tercer lugar, creer que tú puedes agarrar los títulos del gobierno argentino que están en el Banco Central, ponerlos como garantía para un crédito bancario en los mercados, esos títulos nadie los quiere. Hoy esos títulos en el mercado, digo, tienen un valor de centavos, o de décimas de centavos. ¿Cuántos de esos títulos tendrías que poner en garantía para que te den un crédito de 30,000 millones de dólares? Tal vez tendrías que poner 100,000. Porque esas estructuras de swaps que hacen los bancos privados, primero, si tu bono cotiza a 30 o a 40, nomás para cubrir 100 pesos de crédito, tienes que tener 2 o 3 a 1. Y luego nadie va a querer nada más cubrirse justo a los precios de hoy. ¿Qué pasa si la deuda argentina se va a 15? Te van a pedir una sobrecolateralización. Escoge el múltiplo, 4 o 5 veces el valor del crédito que estás pidiendo. ¿Qué van a hacer los bancos cuando vean que esa es la garantía? Dicen, existe una probabilidad que Argentina no me pague y yo tenga que liquidar estos títulos. Si yo salgo a liquidar estos títulos en el mercado, el precio de los bonos se va a caer. Más todavía. Más todavía. Entonces, lo que hoy hago es me voy corto a Argentina para cubrir un poco el riesgo. No totalmente. Los hago bajar más. Ahora. Claro. Entonces, hoy Argentina no tiene acceso a estos vehículos. Sería el solo hecho de que lo intenten haría caer la deuda pública, haría que... Entonces, es por eso que al final del día esas dolarizaciones que se ven, lo mismo que ocurrió con la caja de conversión aquí, ocurren después de periodos de aceleración muy importante de la inflación, en donde los agregados monetarios domésticos casi en términos reales desaparecen. O en una situación no extrema como el sistema monetario europeo que dio origen al euro, pero sí donde se van implementando políticas públicas que te van acercando a una situación donde puedas dolarizar. Perdón, esa es un poco mi respuesta a esa pregunta. ¿El Fondo Monetario apoyaría una eventual dolarización con créditos? No, yo creo que el Fondo Monetario tiene como principio, y probablemente está en sus artículos de Constitución, etcétera, que el Fondo Monetario en sus propuestas de política económica, etcétera, no opina sobre el régimen cambiario que los países eligen. Sin embargo, para cada régimen cambiario que el país elige, hay una propuesta de políticas públicas que hacen que esa economía opere de mejor manera bajo ese régimen. En eso se enfocaría pero claramente el pensar si se puede dolarizar sin dólares, y ahí entra el riesgo de lo que tú decías, en la medida que se hable más de este tema y se vea como un paso inmediato, la conclusión lógica es que la destrucción del sistema financiero en pesos es una condición necesaria para hacerlo y por lo tanto la aceleración de la inflación. Ese es el último escenario que uno desearía, ¿no? Para una transición o para un país. ¿Cree que es posible un escenario hiperinflacionario, por ejemplo? Pues yo creo que va a depender de la responsabilidad del sistema político. Argentina está en una situación muy frágil y obviamente en la medida que se incremente la incertidumbre sobre el futuro,
la rapidez con la que se generan estos escenarios es importante, ¿no? O sea, difícilmente lleguemos a ver ese tipo de esterilización, pero yo creo que incrementos importantes en la inflación, claro que sí. Y es importante ahí que el sistema político eventualmente asuma los compromisos relativamente rápido para dar claridad de lo que va a ocurrir después de diciembre. Mucha tela para cortar en el diálogo con Werner, que también respondió a lo largo de esas 2 horas que grabamos el miércoles pasado en su breve visita al país, en la cual dio un montón de entrevistas, pero me parece a mí no respondió muchos de los temas sobre los cuales acaba de hablar, y acabas de ver los fragmentos sobre los que habla. Bueno, un Werner que reivindica lo actuado en aquel préstamo récord a Macri, que defiende su firma, porque él fue el que autorizó apurar los desembolsos, hacerlos aún cuando se estaba fugando el dinero, y que responde en otro fragmentito que quizás pongamos la semana que viene, quizás en algún momento de la semana en C5N. ¿Por qué no le preguntó a la entonces oposición qué pensaba del plan de ajuste que estaba firmando Macri? ¿Por qué no se reunió con la que era en ese momento la jefa de la oposición indiscutida, que era Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo fue que consideró viable políticamente algo que podía colapsar como terminó colapsando? ¿Y cómo fue que, además, consideró que Argentina estaba volviendo a los mercados internacionales? Que es otro argumento por el cual le siguió entregando dinero a aquel gobierno a niveles estratosféricos. Bueno, una charla a todo o nada en la que respondió sobre todo Alejandro Werner, el jefe para América del Fondo en tiempos del préstamo a Macri y el máximo responsable de aquel programa. Ahora volvemos a la política de la mano de Lucía Isikoff. ¿Quién es y quiénes rodean a la presunta reserva moral de Javier Milei, Lu? Bueno, Ale, la reserva moral, y así la llamamos, de Javier Milei, es ella, su candidata a vice, Victoria Villarruel. Podemos pensar antes que nada que lo que es La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, tiene un ala de libertarios puros, que pregonan las ideas libertarias, y un ala conservadora. El ala conservadora es ella, la encarna Victoria Villarruel. Sabemos que, bueno, es su nexo con la familia militar, con el voto militar, que ella tuvo una militancia en distintas organizaciones de memoria completa, así les dice Victoria Villarruel, con un discurso negacionista sobre la última dictadura. Es hija de un coronel retirado que ha tenido un cargo jerárquico en la dictadura, mano derecha de Bussi, después con Aldo Rico. Digo, hay muchos links de Victoria Villarruel con bueno, todo ese discurso de que ella ha militado activamente. Antes que nada, bueno, ¿quién es su entorno? ¿Quiénes están hoy con ella? Tiene como una bolsa de recursos humanos, podemos decir, hay un ejército de reserva en 2 espacios. A ver. Uno de ellos es la Fundación Oíd Mortales. ¿Qué es esta fundación? Es como su think tank, podemos decir, su usina de pensamiento, su usina de ideas, Oíd Mortales. Acá dicen, bueno, qué nombre interesante, ¿no? ¿Sabés qué revela en los últimos días Luciana Bertoia en página 12? ¿Qué? Que tiene actividades de este año esta fundación, y una dice, ¿qué hacían antes? Porque están registrados en la IGJ desde 2013 más o menos. Bueno, es una reconversión de la Fundación Tridentina, que fue fundada por Gustavo Corbi, que escribía en la revista Cabildo y trabajó en la CIDE en la última dictadura. Se reconvierten en la fundación en la que ahora se apoya y genera todas sus ideas esta usina de pensamiento, Victoria Villarruel. Y el segundo espacio es el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, que ella preside, que tiene denuncias que están investigándose en la justicia por falsedad ideológica, le dicen, y falsificación de documentos, porque no le dan los papeles. Tiene ahí un tema de papeles que supuestamente Victoria Villarruel está presidiendo este espacio, este partido, con documentación falsa. La revista Cabildo fue durante muchísimo tiempo el house organ de la ultraderecha.
casi siempre marginal hasta ahora, ¿no? Hasta hace poquitos años. Sí, totalmente. Bueno, ahora todo ese discurso pasa a otro plano. Está reivindicado activamente, te diría, en lo que es Victoria Villarroel y su entorno, ese discurso, el discurso de la tradición de la familia ligado al Opus Dei y ligado a los militares. Vamos a ver un poco su entorno y arrancamos con este hombre que vas a ver en pantalla, es Guillermo Montenegro. ¿Quién A es? casi Pero nadie no- le debe sonar la cara, te digo que es una de las únicas fotos que anda dando vueltas de este hombre, es esta. Pero pará, Guillermo Montenegro no es el intendente de... Es un homónimo, ¿eh? Ah. Es un homónimo. Intendente de Mar del Plata. Es un hombre que lo vas a empezar a escuchar como la mano derecha de Victoria Villarroel, el socio. Es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, está en el tercer lugar. Hoy es asistente de ella. En verdad es su pareja. Ah, yo Es te iba a su decir que pareja. no la había visto sonreír así nunca. Claro, es su pareja, pero no está blanqueado. No se sabe mucho de la vida privada de Victoria Villarroel. Ella tiene un matrimonio de joven, se casó, se divorció, no se sabe mucho de ese matrimonio y ahora está con este hombre al que ella no menciona como su pareja, pero la acompaña a todos lados. Entonces, lo importante que es que este hombre suena como posible ministro de Seguridad. Así lo están mencionando. Entonces, esto genera una incidencia directa. Ya dijo Javier Milei que ella va a definir sobre las áreas de seguridad y de defensa, lo venimos contando. Pero al poner a su marido, su pareja en esta área, un hombre también muy ligado al Opus Dei, genera una incidencia directa de Victoria Villarroel en materia de seguridad. Para ver un poco qué es lo que piensa Victoria Villarroel en uno de los temas que ella misma instaló y genera polémica, vamos a escuchar un poquito lo que decía sobre la aportación de armas. Yo quiero decirte algo, a él las armas no le gustan, yo tengo la credencial de legítima usuaria, así que... Vos usás y eso armas, digamos, significa que soy tenedora. Es decir, Correcto. no podés hacer lo que querés con el arma, tenés que cumplir toda Pero una cuando después la gente reglamentación se arma, vigente. pasan cosas. En Estados Unidos pasan cosas terribles. Bueno, lo que pasa también acá con la delincuencia, donde a vos Sí. por una botella Y de si- sidra te matan. Bueno, justificando, ¿no? Ahí Victoria Villarroel está en la plataforma, digo, ellos quieren facilitar la tenencia, dicen en concordancia con la ley vamos a facilitar la tenencia, pero la realidad es que todo lo que instala Victoria Villarroel y la gente que está a su alrededor es un discurso punitivista, de baja edad de imputabilidad, tenencia de armas y otras cosas. Recordemos que hace un año en un acto de Javier Milei, un custodio amaga con sacar un arma en pleno escenario. Sí, sí. Y no me voy tan lejos, te digo que para acreditarte en el búnker de Javier Milei, a los periodistas les pedían seguro de vida o ART. Hace poco, en la última elección, bueno, por supuesto, porque corren riesgos y se desresponsabiliza del tema Javier Milei y todo su equipo de libertarios. Vamos a una próxima foto. Te marco una cara también desconocida, es Eduardo Llorente. Hay pocas fotos de esta gente. Este es un aficionado a las armas. O así lo mencionan dentro de La Libertad Avanza. Dicen que Oh, tiene gusto Dios. por las armas, que es aficionado y pertenece a la mesa chica de Villarroel. Tiene negocios agropecuarios y de seguridad, es lo que sabemos de este hombre hasta ahora, y es también uno de los nombres que suena fuerte para seguridad. Digo, puede llegar a ser ministro Montenegro, el que escuchábamos recién, pero tener incidencia en la estructura de seguridad, esta cara, este nombre. Y vamos a lo más, si querés, la identificación más fuerte de Victoria Villarroel, que tiene que ver con los militares. ¿Y quién suena como ministro de Defensa de Victoria Villarroel? No está en la foto, no hay fotos dando vueltas de la persona que te voy a mencionar. La vemos allí en una foto alegórica con militares porque realmente la pedí, la busqué y no hay fotos de Jorge Vives, que sería el ministro de Defensa. Defensa, un área en el que Victoria Villarroel ya dijo muchas veces que quiere aumentar el presupuesto, revalorizar el rol de las fuerzas, que estén mejor equipadas. Quieren recortar todo, ¿eh? Vienen con la motosierra a todas las áreas, van a quedar solo 8 ministerios y de los únicos ministerios de los que dicen que quieren aumentar el presupuesto es para Defensa. Claro. Bueno, este hombre, Jorge Vives, es el que es actualmente encargado de defensa y seguridad en el think tank que te mencionaba, Bueno. en Oíd Mortales, todos salen de ahí, ¿eh? Perdón, Elu, es que en realidad para garantizar la motosierra en todos los demás lugares necesitan que no la haya acá, ¿no? Totalmente. De algún modo. Totalmente. ¿Cómo se garantiza este esquema? Bueno, ya es bastante evidente. Es un coronel retirado de inteligencia también. Dicen que se retira de las fuerzas con el ascenso de Milani en el kirchnerismo. Es como un antagonista de Milani. Hay muchas internas también entre los militares. Y fue director, este es un dato interesante, director de investigaciones de la aduana durante el gobierno de Macri y está involucrado en la causa del falso abogado D'Alessio. Por eso circuló su nombre en un momento en esta causa.
causa. ¿En serio? ¿Involucrado en la causa el abogado? Se lo trucho ese menciona, bueno, que probablemente vaya a extorsionaba ser- gente para que no los metan en la causa de Cuaderno? ¿En serio? Exactamente, por ahí Dios. termina siendo ministro porque es el nombre más fuerte de este sector ligado a Villarruel. Y Ale, la pregunta final para cerrar el tema te diría es ¿habrá o no habrá indultos? Porque a los genocidas, ¿no? Que muchos han festejado el triunfo de muchos represores presos en Campo de Mayo, por ejemplo, han festejado el triunfo de Javier Milei de Victoria Villarruel. ¿Va a haber indultos? Javier Milei dijo que no. Y ahí te decía, hay una interna, hay una discusión en todo lo que es la familia militar, porque, por ejemplo, Mercado, el esposo de Cecilia Pando, escribió toda una carta criticando a Victoria Villarruel diciendo, ascendió en nuestro espacio pregonando ideas negacionistas de las que ahora ella un poco se quiere distanciar. Solamente para seguir ascendiendo ella, está matizando su discurso. Dicen que este discurso es matizado. Esta es la versión progre. Esta es la versión light. Esta es la versión progre. Esta es la versión light. Así que Espectacular. esa es la crítica que le hacen por derecha a Victoria Villarruel y queda por supuesto esa duda. Lo último, dice Mercado, miren, ella ahora está light porque ella me llevó a conocer a Videla. Ella organizaba visitas para conocer a Videla y ahora desconoce ese tema. Así que también hay una álgida interna entre los militares, pero también podemos decir que de modo más hegemónico, más masivo, bancan a una persona como Victoria Villarruel en ese espacio. Gracias, Lu. Completísimo, realmente. Un despliegue de información hoy el de mis compañeras Lucía Isikoff y Gaby Vulcano. Un gran laburo en la realización de la entrevista con Werner, de Rodoboros, de Martín Fernández Madero, de Leonel Loiso, de todo el equipo de cámaras que llevó también él. Así que realmente estoy agradecido porque, bueno, les quisimos ofrecer una entrevista diferente y un material que documente algo del origen de esta crisis que estamos viviendo. La verdad les diría que tengan un buen descanso, pero después de las columnas de mis compañeras, francamente, hagan lo que puedan. La semana que viene nos vemos. Chao.